O como les decía yo en el video, que el término es infestación. Sí, yo puedo hablar de las dos cosas. Entonces, primero que cuando se presentan parasitosis hay un ciclo vital, ¿cierto? Hay un organismo que eliminó el huevo o el quiste o el trofozoito, ¿cierto? Fue a otro organismo y ya después se encuentra esa madurez o ese proceso donde se puede hacer la reproducción, ¿sí? Entonces, ¿Libera qué, profe? huevos o quistes, ¿sí? Y ahí se puede hacer el proceso de reproducción. Hay dos estructuras importantes. Huevos o quistes. No, ya. Trofozoide. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entre los trofozoitos y huevos y quistes. ¿Cuál será la diferencia? ¿Y las etapas? Huevo, quistes, eclosión. Ajá. Y Son los formas trofocitos permanecen resistentes. su etapa, como digamos, como no larvaria, sino que pueden permanecer en esa misma forma. Bueno, entonces, las estructuras que tienen huevos o quistes eclosionan a unas larvas, ya sean gusanos planos o gusanos redondos, ¿cierto? Los trofozoitos sí vienen de un huevito, de un quiste, pero son unas formas activas, ¿cierto? Entonces yo aquí me encuentro la giardia, y la ameba. Y aquí Ascaris tricocephalonecador americano, una cantidad. En los de huevos y En los de huevos y quistes. En las diapositivas, en las segundas diapositivas que dice parasitosis, está como en la tercera hojita, ¿cierto? Ahí están los nombres. No me interesa que se los aprendan, me interesan a que ustedes aprendan a diferenciar y a poder educar a ese paciente de dónde viene. Porque ustedes hacen muchos procesos de educación, ¿cierto? Entonces nos dicen, ay, coman frutas y verduras, pero nos dicen, desinfecte las verduras, de hermosos. Quedamos muy bellos con las personas muy saludables con respecto a la alimentación, pero con respecto a la higiene de estas verduras, pues nos quedamos cortos, ¿sí? También las personas tienen la costumbre, venían las niñas de personas que van al río y sacan agua del río para hacer el sancocho. Verduras y todo, y queda muy chévere el sancocho. No le da buen sabor. La temperatura mata a la mayoría de los microorganismos, acuérdense bien de eso. La temperatura elimina la mayoría de los microorganismos, pocos son resistentes a temperaturas altas, y más cuando la cocción es larga, pero las cositas que nos comemos así que tengan cáscara, pues se requiere un proceso de desinfección. ¿Por qué las ensaladas se comen con limón, con vinagre? porque pues porque sí, por el porque le cambian el pH. Porque se tiene la concepción, eso de que el ácido o el vinagre, ¿cierto? Ambos pHs, digamos que son pHs bajitos, van a eliminar estos microorganismos, pero no es así. No es así porque el tiempo tendría que ser, o sea, uno tendría que ser una concentración mucho mayor y el tiempo de ese contacto tendría que ser también mucho mayor. Entonces por eso yo les sugiero que sea un proceso de desinfección antes y se mantenga, se conserve con el limón, el vinagre, bueno, ya digamos que lo que se para corresponder, ¿sí? Entonces, repito, importante que la gente conozca el concepto de agua potable también. ¿Cuál es la diferencia? O bueno, ¿creen ustedes que el agua que llega a la casa, a un lugar, a un edificio, y pasa por un tanque es agua potable? No. ¿Por qué no? Porque vienen de tuberías, vienen de todo. Porque son reservorios, está estancado. Y en el tanque. Ese es un factor importante. Hola. Entonces, el hecho de que el agua se quede quieta, ¿cierto? Y que no esté en una condición adecuada. Me explico. Si el tanque se lava, ¿cierto? Con cepillo,
se le pone cloro, se eliminan esas macropartículas que podamos visualizar y está pasando por ahí, no se queda estancada, pues sí será agua potable. Pero si el agua se queda en un solo punto durante mucho tiempo o está destapada y ahí encontramos palomas, me pasó una vez en un hotel, muy pinchado el hotel, y me llevaron a hacer el control de calidad del agua y cuando llegué El gato ahí, no, lleno de materia fecal de pajarito. Y era, ay no, por eso no pasa nada. Pero Pero le llamó dándole los ojos. no le dijo Cuando volviendo, no pasaba nada. de la paloma, ¿cierto? El toxoplasma. Paloma y gato. Y gatos, Sí, sí, palomas y gatos. Y esa deposición, ya sabemos que, digamos, llegan a la carne del animal, se consumen. Por eso en Colombia no deberían consumirse carnes 3/4 de término azul. Porque Ay, no eso estamos azul, preparados ay. para eso. ¿Y el asado? Como todo ¿Sí? Tostada. Bueno. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen? Profe, vuelve y me dice la diferencia de trozofoito. Bueno, es que el los huevos- trofozoito, el trofozoito es una forma vegetativa. Activas como la lagartija y Tiene la meba. nutrición. Mientras que el huevo y el quiste son las formas resistentes, no tienen procesos de nutrición. No hacen procesos de nutrición. Ay, sí. Forma resistente. No tiene nutrición. Ahorita, ¿qué fue lo que Los dijo huevos o al quistes principio? no hacen Cuando procesos de empezó la clase, nutrición, que ellos están ahí, que te den cuenta cómo lo presentó. esperando que les den las condiciones La para educación. nutricionar. ¿La qué? La educación. Pero cuando la dije que cuando se presentan para que tengan que... Ay, las verduras. Que usted dije, coman verduras, pero que no dicen que los tienen que lavar y desinfectar. ¿Cómo era el ahorita? ¿En qué parte interfieren ustedes? En estar pendiente que se tome la muestra adecuadamente, ¿cierto? Que sí sea la muestra que se necesita. Que no lo vayan a confundir, por ejemplo, que les pidan una muestra para una gota gruesa y no vayan a tomar una muestra para dengue, por ejemplo, porque a veces la persona confunde los procesos porque ambos son febriles. Puede llegar a pasar. Profe, para la gota gruesa, ¿es verdad que hay que tomar la muestra de la zona más distal, o sea, de los dedos, Sí. y cuando la persona está febril? Sí, Ah, en pico febril, en pico Sí, febril. porque eso siempre llaman al laboratorio para que vayan para que Para que se haga de esa manera. Creo que les dio. La Ah, gota gruesa no se toma de- del lóbulo. Y no sé si alcanzaron a ver. La gota gruesa no se toma Y esa del lóbulo. madura No. Cuando la se hace del lóbulo. No sé, esta, pero la gota gruesa, esta casa, la gotica. Es el, este de aquí, el leishmaniasis. Ah, no, lepra. El que sacan de la linfa es para la lepra. Y el de la herida es para la leishmaniasis. Esa es de la que el profesor una vez de bioquímica. Jessy, vos estaban en contacto con un paciente con Parkinson. Y le sacaron para la No, estuve fue en el de Mejía. ¿Te acuerdas cuando estaba en Mejía? Mejía hizo una de Lo que una pasa es que- indígena y estaba llena de A ver, lo que pasa es que hay algo. Yo a estos son los que más respeto les tengo. A los que más respeto nada, tienen una lista. Ese es un ascaris, ya te muestro la teña. ¿Ascaris? Ascaris lumbricoides, que es la lombriz intestinal, ¿cierto? la Entonces, ¿qué pasa? Puede haber una, Qué miedo. pues bueno, a ver, tú sientas. Entonces, a veces se encuentran pacientes que hacen prolapso rectal, ellas se enredan y salen, y salcan el intestino, se prolapso y sale pues el intestino. Entonces hay que hacer cirugía. Hace muchos años, no sé si a ustedes les Ay, sí, a purgar. han escuchado. Podemos limpiar. quiero purgar. Me dio La la verdad es que uno sensación debería de hacerlo por lo menos una vez al año. Muchos médicos no están de acuerdo, muchos médicos dicen no, pero si no tiene sintomatología, no le prescribo, no sé qué. Yo sí prefiero por lo menos una vez al año, Sí, cáncer y- por lo menos. Bueno, Nitazoxanida. antes nitazoxanida.
Antes las personas vivían en el campo, más cerca que en las ciudades, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues, la vida llevaba eso, leche recién ordeñada, sin problema, frutas, la guayaba con el gusano. Y así felices se Ay, comen sí. y se sienten orgullosos de que Entonces, ¿cómo se quedó la proteína? Y en algún momento se asoció el consumo de dulce con parásitos. En algún momento, no sé en qué parte de la historia se asoció que los dulces generaban parásitos. Eso no tiene nada que ver. Nada tiene que verlo. Una cosa es que la persona en su interior tenga una gran cantidad de estos parásitos y ellos ya no encuentran alimento. Entonces tienen que salir a que alimentarse a buscar. Y ese ascaris está en el intestino, pero puede romper el pulmón. Se llama neumonía eosinofílica. Se llama neumonía eosinofílica, genera tos, bronquitis, fiebre, pero digamos que la sintomatología no es una afección respiratoria como si fuera la neumonía que genera tanta dificultad. Da como un espacio más largo para... Ay, qué. Para la lombrina y... Sí, me voy a tomar un pasaje. Ay, yo sí me di cuenta que, bueno, cuando yo me quedé veterinario, tenía una relación. Like in this case. Cuando estaba teniendo los parásitos, pero me salían un puño. Here we perform oral double balloon enteroscopy in a 40-year-old woman who was admitted to our clinic having experienced abdominal pain for nearly 4 years. The WCT and a small bowel Se queda ahí disease pegadita, disclosed como this plana se queda and pegadita. ileal. She had previously undergone several diagnostic endoscopic examinations, including gastroscopy and colonoscopy, which were normal. Esa es la que cuando se parte se The produce long otra. white flat Claro. string that you see moving Es que slowly in the ella distal duodenum is tiene a unas tapeworm proglótides que son called como unos tinea cuadritos. saginata. Teneas are Y si queda intestinal una sola tapeworms proglótide that de are ahí only vuelve. definitively hosted Por eso by no se puede. humans. Bueno, y ¿Y cómo hacen entonces para...? Indeed, in the le dan present antiparasitarios para que la vaya eliminando y se les está haciendo control constantemente para que no quede bien. Pero lleva This is 4 a años con fluid dolor. tapeworm. Pero es demasiado, The o sea, es length of an adult demasiado. worm is usually less than 5 creo que la meters. misma. However, it may reach up to 25 Es meters, una like sola in this doblada. case. Sí, es una sola. Ay, pero Una está... sola plana de 3 metros. Profe, y entonces cuando pasa el bolo fecal, ella cómo, o sea, ¿Cómo cómo hace? Ya, lo pero pasa? sí, ya O sea, sé. A ver, me explique. esa pregunta es muy buena. A ver, entonces ellas tienen unos cestos que son unos ganchos, ¿cierto? Esos cestos se adhieren al intestino, entonces generalmente las diarreas de una persona que tenga parásitos van acompañadas de moco y sangre y son frecuentes. Pero acuérdate que a las personas les da pena consultar o tienen medidas, ay, voy a tomar Lomotil, Esmecta, tengo una diarrea y son felices automedicándose. Ya cuando ya la reacción es muy severa, que la deposición al microscopio, nosotros vemos las proglótides y ahí se puede hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero no va a eliminar el parásito completo. Y hay una diferencia O sea, grande pedacitos. entre, sí, estos pedacitos, porque ya se agarra, ya no se va a dejar sacar, ya no se va a dejar sacar. Claro, porque pues imagínate ese pedazo de cómo no, Proglótides. Es muy grande. Las proglótidas la ponen en que son las que Se ven al microscopio, se ven como unos cuadritos blancos. De hecho, si ven que ella se ve como segmentada, eso es lo que nosotros al microscopio. Y ahorita los antiparasitarios o los desparasitantes lo que hacen es que licúan el parásito y lo van sacando, ¿cierto? Anteriormente no. Y hay muchas personas que consideran todavía que el purgante, que así le dicen en el arte popular, no hace nada porque no saca los parásitos. Dicen, no, eso no hizo nada porque ni me dio diarrea, ni... Sí. No. Entonces, prefieren ir a utilizar esas fórmulas que son venenosas, que en serio, paico o el Quinopodio. aceite de Mi mami, la bella leche fina. o exactamente, ¿Qué? todas esas... Leche Phoenix. Leche de magnesia, leche de magnesia. Es, ¿cómo es que se llama eso? Es un laxante. Es un laxante. Boldo, sí. Acacia o Este es uno bueno.
Nos matamos a todos, nos vamos a purgar. ¿Sí? Sí. Para niños también es. ¿Qué? Sí. ¿Planeta Solfería? Sí. Selecta. Sí, pero no sé no sabría la Sí, Amor de los piel. días, los años. y más para los niños, porque los niños tienen esta fase oral hasta muchos años, como no tienen, se comen las cosas sin lavarse las manos. Sí, se le da los niños. Después de que la tenía, Vivi, ¿cómo se Son 3 dosis. una posibilidad de que pacientes Después de traer comida. Yo sé que se me Pues yo conozco un caso de una persona que le hizo una diagnóstico de tiempo, pero ya tenía una especie de demencia, ¿sí? Y ella hace sus funciones, no restablecidas, pero ella sí hace sus funciones. Conozco un caso, fue detectada a tiempo. Claro, lo que pasa es que el problema de los parásitos y la mayoría de cosas que pasan con los parásitos es que como se necesitan muchos para que realmente se vea el cambio. Chicos, y cuando ya se ve el cambio, pues ya es demasiado tarde porque estamos ya se tiene que intervenir con el paciente. Bueno, pues una diarrea o... ¿Sí se acuerdan que le dieron al microscopio? Sí. ¿Cuál es el que le da uno a la... ¿Cuál? Ya te digo. Ay, ese es aquí, mira. Y le da La los perros. esclerótica. Se mueve. Y le da los Como perros. transparente. ¿El que es una transparente? zona. No. Es una zona. Ay, qué Pero tú me estás hablando de demodex o de larva. Sí, hay una, pues que es parecida a ese que está como ahí en el Ah, camino, ya. que le- No, ya te digo el nombre porque no me lo sé. No me lo sé. Ya te entiendo. Hay uno que es tan por la orilla. Este chico se Por la puede orilla. si quieren de 5, de 3. Vamos a